Te doy la bienvenida al segundo video. Este video vamos a ir descubriendo algunas cositas. Vamos a presentar, vamos a ir descubriendo algunos derechos para seguir avanzando con lo que estuvimos viendo en el otro video sobre un poquito los diferentes tipos de derechos. Acá vamos a seguir descubriendo algunos derechos que tenemos. Vamos a hablar sobre uno de los derechos, cuando dice el derecho fundamental a la libre data y la protección de datos, y vamos a hablar de esos fundamentos de la privacidad y el dato personal. Vamos a analizar el origen de este sistema normativo, de este ecosistema. Es un ecosistema digital, muchas veces ya prácticamente manual no existen, y vamos a ver el concepto de habeas data en Colombia, entendiendo cómo pasó de ser una garantía meramente financiera a un derecho humano de autodeterminación informativa. Esto está pasando no solamente en Colombia, en todos los países. En muchos países tomaron la misma posición. Si vamos a la habeas data en Colombia, está consagrado como un derecho fundamental en el artículo 15 de la Constitución Política. Permite a los ciudadanos conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ello en bancos de datos o archivos de entidades públicas y privadas. Pasa en muchos países, no se crean que solamente es en Colombia. Inicialmente ligado al control de la información financiera y crediticia, la ley 1266, el concepto se expande a la ley 1581 sobre la autodeterminación informativa. El poder ciudadano de decir quién, cómo y para qué se usan sus datos personales en cualquier contexto, civil, comercial, académico, laboral. Pasa en muchos países, aparte, esto se fue actualizando y se va a seguir actualizando con la aparición de inteligencia artificial. Por eso necesitamos una ley, algo que proteja sobre el uso de inteligencia artificial. Así que hay que tener en cuenta todo este concepto. Si vamos a otro, la autorización, el eje central en el tratamiento de datos, la autorización del titular. Está muy relacionado con todo lo que estuvimos viendo. Fíjense que todos los temas se van relacionando. Una vez compartido que el dato es propiedad del ciudadano, la pregunta es, ¿cuál es la clave legal que faculta a una organización para usarlo? Vamos a ver acá el principio de libertad y cómo la autorización se convierte en eje central e ineludible, fundamental de cualquier tratamiento. La naturaleza jurídica, dice, lo que nos encontramos, ese tratamiento de datos personales no solo puede ejercerse con la autorización previa, expresa e informada del titular, no puede obtenerse ni divulgarse datos sin consentimiento, salvo el mandato legal o judicial. Así que eso es fundamental. Sin autorización previa no puede, y volvemos a remarcar lo que hablamos en el anterior video, que no puede ejercerse con la autorización previa, expresa o informada del titular. Eso es fundamental. Si no, estamos violando una ley, no estamos cumpliendo con una ley. Requisitos previos, debe solicitarse antes de recolectar el dato, fundamental, siempre tiene que estar por escrito, tiene que haber evidencia por escrito, si no tenemos evidencia no nos sirve de nada. Expresa, manifiesta por escrito de forma oral o mediante conductas inequívocas, no se permite el silencio administrativo o el presunto consentimiento, esto es fundamental, tiene que quedar documentado, sugerencia documenten todos para evitarse problemas legales. Informada, el titular debe saber expresamente qué datos se capturan y para qué finalidades específicas se utilizarán. Fundamental, las finalidades físicas. ¿Para qué finalidades se capturan? Siguiendo
avanzando un poquitito con estos conceptos, el aviso de privacidad y la comunicación con el titular, el aviso de privacidad, simplemente. Vamos a analizar una herramienta operativa fundamental que es el aviso de propiedad. Vamos a analizar como este instrumento, el aviso de propiedad responde al principio de transparencia. Hablamos de transparencia, en futuros vídeos vamos a hablar, a profundizar el concepto de transparencia. Cuando por razones logísticas o físicas es imposible entregarle al titular el texto completo de nuestras políticas en el momento, excepto de la captura. Vamos al concepto. En la comunicación verbal o escrita generada por el responsable de tratamiento, hay un responsable, dirigida al titular para informarle sobre la existencia de la política de tratamiento de información que serán aplicables, siempre que sea verbal o escrita generada por el responsable. Sugiero siempre, y vuelvo a reiterarlo, que sea en forma escrita. ¿Cuándo se utiliza? Cuando se emplea cuando no es posible poner a disposición del titular la política completa del tratamiento de datos. Debe contener como mínimo, fíjense, la identidad del responsable, la finalidad del tratamiento, los derechos del titular, el medio físico o electrónico para acceder a la política completa. Fíjense en la importancia que tiene el aviso de privacidad y la comunicación con el titular. Si no contemplo esto, no sirve de nada. Estamos con un agujero legal. Si seguimos avanzando, política de tratamiento en información, obligaciones responsables, política de entrenamiento. Para estudiar el corazón corporativo de estas políticas de tratamiento de información, política de tratamiento de información, PTI, aquí no vamos a detallar no solo su obligación legal, sino aquellos componentes críticos que pide la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio. Exige que estén explícitos en el documento. La obligatoriedad y alcance. Todo responsable del tratamiento, la política de tratamiento en información, de todo responsable del tratamiento debe desarrollar y publicar un documento interno y externo que contenga las directrices legales de cómo la organización administra los datos. Fíjense la propiedad de los datos, cómo se organizan. Tiene que estar muy claro cómo se organizan. Componentes críticos, según la Superintendencia de Industria y Comercio. Identificación clara del responsable, el NID, dirección, correos, etc. Tratamiento exactos y finalidades a las que serán sometidos los datos. Por ejemplo, mercadeo, anónima, analítica, etc. Derecho de los titulares y el procedimiento detallado para que puedan presentar consultas o reclamos. ¿Dónde presentar esa consulta de reclamos? Canales, tiempo de respuestas, de 10 a 15 días hábiles. De 10 a 15 días hábiles. Fecha de entrega en vigencia de la política y periodo de vigencia de la base de datos. Fíjense en la importancia que tiene. Fecha de entrada en vigencia de la política y periodo de la vigencia. Fíjense en estos tres ítems que son fundamentales. Derecho a los titulares, tiempo de respuesta entre 10 y 15 días hábiles, los datos que tienen que tener, la dirección, correo, el número de documento y para qué se va a usar. Fíjense que tiene que estar muy clara la política, que contenga las directrices legales de cómo la organización administra sus datos. Es fundamental. Si seguimos viendo los derechos de los titulares, conocer, actualizar, rectificar y suprimir derechos de los titulares, vamos a ver lo que encontramos. Centraremos plenamente en la facultad del ciudadano, la ley 1581, que equilibra la balanza frente a las organizaciones otorgando derechos inalineables. Vamos a desglosar las acciones precisas de conocer, actualizar, rectificar
y bajo ciertas condiciones exigir la supresión de la información. Derecho de acceso y consulta. Cualquier titular, el titular puede solicitar en forma gratuita una vez al mes, por lo menos, el detalle de qué datos suyos están almacenados y cómo están siendo tratados. Fíjense la importancia de esto. Derecho de rectificación y actualización. La obligación de corregir datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. Ojo con eso, pues si se están utilizando malos datos o se están a propósito, nunca se sabe que alguien esté alterando esos datos, pueden tener inconvenientes legales y pueden meterse en causas judiciales que no tienen sentido. Por eso vean sus contribuciones, vean, defiendan sus intereses. Derecho de supresión o revocatoria. Y acá dice muy claro, el titular puede exigir la eliminación de sus datos si considera que el tratamiento no respeta los principios constitucionales o cuando haya revocado el consentimiento, siempre que no exista un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos. Fíjense en la importancia y los derechos que tienen como titulares. Fundamental. No se controlen, no permitan que entrar judicialmente con alguna causa judicial porque se están manejando mal los datos. Los datos son privados, uno si tiene autorización, tienen derecho a ver lo que está pasando y cómo se están utilizando. Muy claro lo dice estos derechos. Si seguimos avanzando, la gestión de la información académica y matrículas, protección de la información académica, y acá vamos a hablar un poquitito. Iniciamos en bloque, acá enfocado a la gestión de instituciones educativas y de investigación. El aula y registro académico son zonas de alto riesgo de filtración. Vamos a analizar la protección de las calificaciones y el blindaje especial que la legislación impone cuando tratamos con estudiantes menores de edad. Datos de estudiantes y calificaciones. Las notas, registro de asistencia, historial disciplinario, estado socioeconómico del estudiante constituyen datos personales que requieren protección fundamental. Y acá lo dice muy claro, publicar listas de calificaciones con nombres y documentos en carteleras públicas vulnera el derecho a privacidad. ¿Queda claro? Muy claro queda. Publicar la lista de calificaciones con nombres y cédulas en carteleras públicas vulnera el derecho de privacidad. Protección a menores de edad. En instituciones de educación básica y media o universidades con estudiantes menores de 18 años, el tratamiento de sus datos es restrictivo. Esto pasa en muchos países, no solamente en Colombia. Acá tenemos la ley de protección de datos menores, la ley de protección debe responder al interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y la autorización debe ser otorgada por sus representantes legales, escuchando la opinión del menor. Representantes legales, ¿cuáles son? Los padres, madre, algún tutor que tenga ese menor. Y siempre tiene validez la opinión del menor. Fíjense en la importancia en la gestión académica y de matrículas, la privacidad de los datos de los menores. Se suele pasar también cuando, estoy hablando de Argentina, cuando hay alguna búsqueda de un menor, no aparece el nombre y apellido, aparece solamente las iniciales para proteger la privacidad del menor. Si un menor se llama José Pérez, cuando están en una búsqueda, aparecen las iniciales JP para evitar que ese menor, que esa persona sea vulnerable, el derecho de privacidad de los datos del menor. Así que eso, acá se dispara una alerta Sofía cuando desaparece un menor y ahí se dispara la búsqueda del menor. Pero después cuando está en todo que apareció ese menor, siempre se los identifica por la inicial. Se llama Juan Pérez JP.
Si vamos a datos administrativos, laborales y de gestión universitaria, protección de la información administrativa, ahora vamos a desplazarnos de la mirada del estudiante hacia otros procesos internos de soporte. Una institución educativa también es una gran empresa que maneja contratos, nóminas e historias médicas, ocupaciones de docentes y administrativos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a estudiar cómo asegurar ese flujo continuo de información institucional. Datos de empleados y docentes. El ciclo de vida del dato en la gestión humana abarca desde las hojas de vida de ese candidato, proceso de selección de esa persona, pasando por datos biométricos. Hablamos un poquito de datos biométricos. En los casos anteriores, el control de acceso con huellas o cámaras que tiene que estar respaldado, la historia laboral y los datos de salud, historias clínicas ocupacionales que son de carácter sensible, son todos datos sensibles. Hablamos de datos sensibles, el video anterior, la seguridad de la información, las áreas administrativas, universitarias, manejan Fondo Financiero de Pago en Matrículas y normas, inónimas. Ley la 1581. Exige el principio de seguridad, lógicamente. Implementar medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para evitar la adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado. Queda muy en claro lo que dice esta ley. Exige principios de seguridad, implementar medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para evitar la adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado. Próximo video vamos a seguir profundizando sobre esto, qué herramientas tenemos, dónde podemos guardar, qué medidas de seguridad vamos a tener en la parte de documentación. Datos investigativos y la gestión de datos sensibles. Protección de información investigativa. Cuando los investigadores recolectan datos biológicos, abriendo bien las neuronas acá, socioeconómicos o políticos, mediante encuestas, entran en el terreno de los datos sensibles. Veremos por qué su tratamiento está prohibido por regla general y cuáles son las excepciones éticas e institucionales aplicables. Datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, origen racial, convicciones religiosas, opiniones políticas, datos de salud, vida sexual o datos biométricos. Fíjense en lo que puede dañar, afecta la intimidad del titular. Datos sensibles, queda muy claro. Así que hay que respetar todos estos conceptos. En proyectos de investigación científica o social se suelen aplicar encuestas o focus group, que es muy normal, donde se capturan datos sensibles. Por regla general, el tratamiento de estos datos sensibles está prohibido, salvo si el titular da su autorización explícita o si los datos se largan en forma anónima, completamente anónima, para fines históricos, estadísticos o científicos impidiendo que la entidad del participante sea rastreada. Así que fíjense la importancia de esto, la importancia de cuando trabajamos con focus group o con alguna encuesta. El anonimato hay que mantenerlo presente, salvo que esté autorizado. Y esto muchas veces nos pasa en investigaciones científicas. Trabajamos cuántas veces con investigaciones científicas, trabajamos con encuestas, ojo con los datos que publicamos. Y acá lo dice muy claro, los datos sensibles, convicciones religiosas, opiniones políticas, datos de salud, vida sexual o datos biométricos. Si seguimos avanzando, principios rectores del tratamiento de la ley 1581, marco ético y operativo del habeas data, no podemos gestionar datos académicos ni administrativos en forma aislada. Toda decisión debe pasar por el filtro de los principios rectores de finalidad,
temporalidad y circulación restringida que rigen el habeas data. Esto también hablamos de principio de finalidad en la clase, en el video pasado. Principio de finalidad. El tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la ley, la cual debe ser informada al titular. Está prohibido recolectar datos por si acaso sin un uso claro. Principio de circulación restringida, por eso el principio de finalidad. La finalidad legítima de acuerdo a la Constitución y la ley. Circulación. Los datos personales no podrán ser disponibles en Internet u otros medios de divulgación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento limitado a los titulares o terceros autorizados. Principio de temporalidad. Los datos no pueden conservarse de manera indefinida si la finalidad para la cual se recolectaron ya se cumplió por completo. Entonces, por eso le estamos diciendo, ojo con esos datos que están activos, por más que no los use, son datos activos, ojo. Y acá lo dice muy claro, los datos no pueden conservarse de manera indefinida. ¿Cuándo sale, cuándo dejan de ser usados? Cuando se eliminan esos datos. Si no tienen vigencia esos datos. Recordemos lo que hablamos en el video de la anterior. Está todo relacionado, estos principios. Si seguimos avanzando, principio de responsabilidad demostrada y el control de la SIC, de la Superintendencia de Industria y Comercio, para analizar estas implicaciones, dice, acá nos encontramos en Colombia, el principio de responsabilidad demostrada exige que las instituciones puedan activamente prueben, perdón, activamente sus esfuerzos de protección. Vamos a evaluar el rol de control que ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio y su severo esquema de sanciones. Vamos a ver, responsabilidad demostrada. Las organizaciones e instituciones de educación superior no solo deben cumplir la ley de manera formal, sino que deben estar en capacidad de demostrar ante la autoridad de control que han implementado medidas efectivas y apropiadas para la protección de datos, auditorías, designación de oficial de privacidad, matrices de riesgos. Fundamental. Sanciones. La SIC como Garante Colombia puede imponer multas de personal o de carácter organizacional hasta de 2.000 salarios mínimos legales mensuales de acuerdo a la vigencia. La suspensión de actividades de tratamiento de datos o el cierre definitivo de las operaciones que involucran a estos datos no autorizados. Fíjense la importancia que tenemos aquí con el principio de responsabilidad demostrada. Flujo de información, transmisión y transferencia de datos, vinculación de la información a terceros. Cuando una universidad, y acá, contrata una nube de almacenamiento o realiza un convenio con una institución del exterior, ejecuta flujo de datos específicos. Y acá vamos a diferenciar lo que es la transmisión y la transferencia de datos. Fundamental. ¿Qué se considera la transmisión? Ocurre cuando el responsable, ejemplo de la universidad, contrata a un encargado, proveedor de software, de anónima o de campus virtual, para que trate los datos por cuenta suya. Requiere un contrato de transmisión que obliga al proveedor a respetar las políticas de la institución. ¿Cuántas veces pasa? Hago una transmisión, lo contrato y tenemos que obligar al proveedor a respetar las políticas de la institución. Transferencia. Sucede cuando el responsable envía la información a otro. Yo le envío la información al proveedor, ahí, por ejemplo, convenio de doble titulación con universidades extranjeras. Y así cualquier convenio que hago con cualquier otra institución. Prohibición general. La ley colombiana prohíbe la transferencia de datos a países que no tengan niveles de protección adecuados. Es normal esto. Salvo expresa autorización del titular o tratados internacionales. Ojo con quienes firman convenios que tengan una adecuada protección de datos, que no se filtren los datos. Si seguimos avanzando, la institucionalidad, el oficial de protección de datos en educación superior,
la gestión administrativa interna y cumplimiento. Las políticas escritas se quedan en papel si existe un líder responsable dentro del organigrama. Siempre tiene que haber un líder. Sugerencias, no juguemos, no tengamos organigramas sin un líder responsable. Vamos a analizar la figura del oficial de protección de datos, oficial de protección de datos en las universidades, sus funciones, su mediación, auditoría y educación institucional. La normativa colombiana, el decreto 1074 del año 2015, exige a las organizaciones designar una persona o área que asuma la función de protección de datos personales. El oficial, ¿cuál es la función en el ámbito educativo? El oficial de la protección de datos personales en la universidad no solo es figura del cumplimiento, sino el garante interno. Sus tareas incluyen tramitar las consultas y reclamos a estudiantes y docentes, auditar los sistemas de información de la institución y capacitar al personal administrativo e investigación sobre el manejo legal de la información. Fíjense en la responsabilidad que tiene. Lo dice muy claro. Tramitar las consultas y reclamos de estudiantes y docentes. Auditar los sistemas de información de la institución, fundamental en la auditoría. Y capacitar al personal administrativo y de investigación sobre el manejo legal de la información. ¿Para qué se hace esa la auditoría? Fundamental, para ver qué pasa. Si están funcionando bien, que no haya ninguna vulnerabilidad, es fundamental la auditoría. Si seguimos avanzando, vulnerabilidades y reporte de incidentes de inseguridad, ciberseguridad y protección de base de datos. Ya también vamos a seguir continuando hablando con esto. Ahora vamos a avanzar para enfrentar un escenario complejo, las brechas de ciberseguridad. Como académicos administradores debemos saber que el riesgo absoluto no se puede eliminar. Siempre tenemos un riesgo, siempre el riesgo está presente. Hay que tomar acciones de mitigar ese riesgo. Revisaremos qué constituye técnicamente un incidente de seguridad y los plazos estrictos de notificación ante la autoridad regulatoria. ¿Qué es un incidente de seguridad? Cualquier violación a los códigos de seguridad o pérdida, robo o acceso no autorizado a base de datos. Ejemplo, un ataque de un ransomware, de un ransomware a los servidores de la universidad o el robo de una laptop de un investigador con los datos de un focus group. Cualquier tipo de vulnerabilidad, un hackeo, lo que quieran, entra dentro de lo que se conoce como un incidente. Obligación de notificación. Las instituciones están obligadas a reportar el incidente de seguridad a la Superintendencia de Industria y Comercio en un plazo de 15 días hábiles de que se detecte la brecha. Hay que hacerle de inmediato acá. 15 días hábiles son buenos, pero hay que hacerla de inmediato. Transparencia. Dependiendo del riesgo, la institución debe notificar a los titulares, estudiantes, empleados para que se tomen las medidas preventivas con su identidad. Hoy hay que hacerlo en tiempo real. Así que eso es fundamental, hacerlo en tiempo real. Ante un incidente, activar plan de contingencia, activar acciones para mitigar ese riesgo, enfrentar el riesgo y no ocultarlo. Reto contemporáneo. ¿Qué pasa con inteligencia artificial y Big Data? Privacidad frente a las nuevas tecnologías investigativas. Hoy es normal, el despliegue de Big Data educativo y algoritmos de inteligencia artificial para perfilar estudiantes nos obliga a qué cosa? A analizar la privacidad desde una perspectiva ética y descriptiva y disruptiva. Vamos a ver qué pasa. Evaluaremos el principio de minimización de datos frente al avance algorítmico. El desafío de Big Data. Las universidades modernas utilizan analítica de datos predictiva para reducir la deserción estudiantil o evaluar el rendimiento docente. Esto genera tensiones con el principio de minimización de datos, recolectar solo lo estrictamente necesario. Ojo con la propiedad de la información, que no, que no vulnere los datos privados. Inteligencia artificial y sus sesgos. Al usar algoritmos de inteligencia artificial en investigaciones o en gestión administrativa, se debe garantizar que el tratamiento
automatizado, fíjense la importancia de datos no vulnerables de los derechos fundamentales, ni genere discriminación, exigiendo transparencia algorítmica y anonimación robusta de los datasets, de esos datos, de las pruebas de datos. Prohibido divulgar información privada que no contemple la privacidad de datos, que ya venimos hablando durante el desarrollo de este video. Por eso la importancia de la privacidad de datos, de toda esta privacidad. Y con los algoritmos de inteligencia artificial también hay que tener mucho cuidado. Y acá tenemos las funciones del Registro Nacional de Base de Datos en Colombia. ¿Cuáles son las obligaciones? Cerramos este contenido temático con esta diapositiva examinando la herramienta de control público del Estado colombiano, el Registro Nacional de Base de Datos, donde vamos a analizar el tipo de metadata e información que tenemos aquí. De la forma de inventario, deben regir en las instituciones los límites de activos que marcan la obligatoriedad de este reporte anual. La naturaleza de este Registro Nacional de Base de Datos es el directorio público de las bases de datos sujetas a tratamiento en Colombia, administrado por la SIC. No contiene la información personal de los individuos, sino el metadata. Esto es normal en todos los países, que haya alguien que tenga el metadata. Quién tiene la base de datos, los datos que tiene, qué tipos son, y se circulan, y si se circulan internacionalmente. Sujetos obligados. Inicialmente aplicaba a todas las empresas, pero actualmente es obligatoria para todas las sociedades y entidades sin fines de lucro, como universidades que tengan activos superiores a 100.000 universidades de valor tributario. Su actualización es anual y obligatoria. Fíjense en la importancia de tener este registro nacional de base de datos, que está en cualquier país, es normal que tengan el acceso. Y con áreas específicas también tenemos acceso. Está toda la información cruzada. Hay matrices donde tengo toda la información cruzada de cualquier ciudadano. Así que esto es fundamental tenerlo, este registro, y saber cuáles son las responsabilidades. Acá tenemos un poquito lo que es la bibliografía de de estos, de esta parte que estuvimos conversando, de todo esto. Y después ahora vamos a empezar a ver algunos casos prácticos. Antes de ver esos casos prácticos, volvemos a tomar los ejes centrales para que no queden dudas de lo que estuvimos viendo. Por eso el nombre que se le puso a esto, Descubriendo Derechos. Es fundamental tener en cuenta esos derechos. Empezamos con el derecho fundamental, el habeas data y la protección de datos, lo que es el habeas data en Colombia, el concepto de habeas data, lo que nos dice el concepto de habeas data, entonces que siempre el titular tiene que estar informado, nunca podemos dejar de lado esa información de ese habeas data. Fíjense, esté avalado por la Constitución, la autorización, cuál es la llave legal, cuál es la autorización. Fíjense, la autorización previa antes de solicitarse cuando uno está trabajando con los datos es información sensible. Se tiene que manifestar por escrito o de forma oral. Soy partidario, se lo vuelvo a reiterar, de forma escrita. Y el titular debe saber para qué se van a usar esos datos. Fundamental. Si vamos al aviso de privacidad, siempre tiene que estar, vuelvo a reiterar que tiene que estar verbal o escrita. Tiene que estar enterado del tratamiento. Se utiliza cuando no es posible poner a disposición del titular la política completa en el tratamiento de datos. Debe contener, fíjense lo que debe contener cuando se esté avisando, la identidad del responsable, la finalidad del tratamiento, los derechos del titular y un medio físico electrónico para acceder a la política completa. Acá tenemos muchos medios donde puedo mandar esa política de privacidad completa. Política de tratamiento, ¿cuáles son? Fíjense, acá vuelve
Todo responsable, dice, del tratamiento debe desarrollar y publicar un documento interno y externo que contenga las directrices de cómo se organizan esos datos, identificación a través de dirección, correo, número de documento, tratamiento explícito, exacto y de finalidades que serán sometidos, a qué van a ser, para qué van a ser utilizados y qué dice, tiene que estar derecho de los titulares y procedimiento detallado para que pueda presentar consultas o reclamos dentro de qué, 10 o 15 días hábiles. Tiene que estar enterado el titular. Fecha de vigencia de la política en periodo de vigencia de la base de datos. Volvemos a reiterar que toda información en la base de datos está activa. Mientras no se saque, no se elimine la base de datos de esa persona, la base de datos sigue estando activa. Derecho de los titulares, conocer, actualizar o rectificar. Tiene el derecho a consultar una vez al mes. Tiene derecho a ver qué pasa, si son imparciales, si son incorrectos los datos, a solicitar su actualización, a corregirlo. Y el de supervisión debe exigir la eliminación de sus datos si consideran que está algo mal. Así que fíjense la importancia que tenemos. Gestión de la información académica y de matrículas. También tenemos la gestión esa, donde, ¿qué nos dice? Acá estamos en académicamente, estamos frente al riesgo de infiltración. Así que vamos, acá se analizó la protección de las calificaciones y el blindaje especial para cuando se tratan con menores de edad. Cuando entramos con menores de edad, tenemos prohibido publicar las listas de calificaciones con nombre y número de documentos en carteleras públicas que vulneran el derecho de privacidad. Eso está muy claro. Son datos, esos datos de los menores, el historial, el estado socioacadémico, son datos sensibles que requieren protección, son datos sensibles del menor. Y cuando estamos enfrente a instituciones donde de educación básica, media, universidad con menores de 18 años, ¿qué pasa? Debe responder a alguien una autorización de quién, de algún representante legal, siempre respetando la opinión del menor. Algún representante legal, padre, tutor, algún representante legal de ese menor. Si seguimos los datos administrativos laborales, si vamos a la gestión universitaria, pasamos a otro escenario, pero eh, con los mismos riesgos, con los mismos derechos de propiedad, con el mismo, hay que proteger esos datos. Y hablamos acá del proceso de selección, el control de acceso con huellas o cámaras y hasta la historia laboral y los datos de salud. Son datos sensibles y no podemos divulgarlo y tiene que estar debidamente protegido. Las áreas administrativas, por eso la seguridad, manejan datos financieros de pago de matrículas sinónimas. También son datos de seguridad que tienen que ser protegidos. Exige la ley una seguridad. Implementar medidas técnicas y administrativas para evitar esa pérdida de los datos. Fíjense en la importancia de esos datos. Datos investigativos y datos sensibles, la protección. Los datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo caso indebido puede generar discriminación. Esto ya habíamos hablado y bueno, es bueno remarcarlo en este video. Origen racial, convicciones religiosas, políticas, datos de salud, de vida sexual o datos biométricas. En proyecto de investigación, cuando trabajamos con encuestas o focus group, que es muy normal, hay que tener cuidado lo que se divulga, salvo que tengamos la autorización explícita y firmada de quién, de la persona que le estamos haciendo ese estudio. Así que ojo con esto en los proyectos de investigación científica o social. Los principios, de acuerdo a la ley de tratamiento de datos, ¿qué tenemos? Principios. Principio de finalidad, que ya hablamos también en el video 1, es el tratamiento debe ser una finalidad legítima de acuerdo a la Constitución y la ley, tiene que tener una finalidad, ese dato. Principio de circulación restringida, no puedo divulgar datos en forma masiva, siempre y cuando si no tengo
la autorización de los titulares y temporales. Son tres elementos fundamentales. Temporales no pueden conservarse de manera indefinida. Cuando dejan de tener validez es cuando se borran de la base de datos. Esto siempre tenerlo presente. El principio de demostrabilidad que aparece en Colombia, siempre tiene que estar la responsabilidad demostrada. No solo deben cumplir con la ley de manera formal, sino que deben tener la capacidad de demostrar autoridad de control que han implementado medidas efectivas y apropiadas para la protección de datos. Tiene que estar escrita la medida de protección. Y acá lo dice ¿qué puede hacer la SIC? Puede sancionar hasta cuánto, hasta 2.000 salarios mínimos legales. Puede tener la sanción. También tenemos el flujo de transmisión y la transferencia de datos, cuándo es transmisión y cuándo es transferencia. Transmisión, cuando ocurre, cuando el responsable de una universidad contrata a un proveedor. Ahí estoy una transmisión de datos donde tengo que obligar al proveedor a respetar las políticas de la institución. Y la transferencia es cuando el responsable envía la información a otro responsable. En el caso de los convenios que tenemos, los convenios multilaterales que tenemos con otras universidades extranjeras o cualquier otra entidad. Y hay que tener cuidado con quién se firman esos convenios. La institucionalidad oral, la recolección de datos a nivel superior. Hay que tener, perfecto, tenemos la obligación de tener un oficial de datos, de protección de datos, donde va a tramitar qué cosa. Sus tareas incluyen, muy clara, tramitar las consultas, reclamos de estudiantes y docentes, auditar sistemas, capacitar al personal y de investigación sobre el manejo legal de la información. Las vulnerabilidades, acá que es un incidente, hay que tener en claro, es cualquier violación a los códigos de seguridad o pérdida de robo, acceso no autorizado a base de datos, un ataque de un ransomware a un servidor, cualquier hackeo o el robo de una laptop con información. Y acá lo dice 15 días, hay que hacerlo en forma automática, en tiempo real. Apareció un incidente, hay que prevenir y empezar a actuar con plan de contingencia y hay que mitigar ese robo. Hay que tener un plan de contingencia en forma inmediata. Y que las personas involucradas todas las personas involucradas estén avisadas de ese riesgo de esa vulnerabilidad que pasó. Y cerramos acá, pues, falta un poquitito más, con el que pasa con el tema de cuando estamos trabajando con inteligencia artificial o con el Big Data. No se olviden que trabajamos con mucha información, con millones de información. Y hay que tener cuidado cuando usamos algoritmos que no tampoco vulneren los derechos de propiedad privada, de los datos personales. De eso ni genera discriminación, exigencia y hay que exigir transparencia algorítmica y anonimato de esos datos, de esos datasets. Cerramos con qué? Con las obligaciones del Registro Nacional de la Base de Datos, donde tengo los metadatos de todo, esto es normal en cualquier país, donde tengo el control, sé qué organismo tiene, qué base de datos tiene, tengo el metadata. No accedo, pero tengo el metadata. Así que, ojo que acá también dice, inicialmente aplicaba a todas las empresas, hoy todas las sociedades involucra a todos. Tenemos un metadata, tengo un organismo que registra todo. Sí, vamos a empezar a ver algunos casos prácticos, con qué nos vamos a encontrar, con qué casos prácticos. Veremos el primer caso práctico, el proceso de matrícula virtual y la capacitación de prospectos. ¿Qué dice? La Universidad de la Costa Dorada automatiza su proceso de admisión y mercadeo institucional. Un aspirante ingresa a la plataforma web para descargar el folleto de una maestría. Para hacerlo, el sistema exige rellenar un formulario con datos personales, laborales y socioeconómicos, incluyendo su orientación política y religión para manejar afinidades de bienestar, entre comillas. La casilla de aceptación en términos viene premarcada. 3 días después, el aspirante recibe llamada de un banco aliado de la universidad. Es raro esto, mucha casualidad o causalidad
ofreciendo los créditos educativos. Y su nombre aparece en una lista pública en la web de la universidad titulada Prospectos interesados en la Corte 2026. Qué raro, esto me parece que pasa en varios lugares, pasa en varios países. Cuando el usuario escribe un correo exigiendo que se borren sus datos, el área del sistema responde, es raro, eso siempre, que no es posible porque el sistema de base de datos no permite eliminaciones parciales en esta fase. Mentira. ¿No? Así que, gente de sistemas, no demos excusas. Problemáticas. Consentimiento presunto o, premarcado. La casilla de términos venía seleccionada por defecto. Tratamiento de datos sensibles sin justificación excepcional. Se recolectaron datos sobre orientación política y religión sin base legal ni fines estadísticos anónimos. Ausencia de un aviso de privacidad y finalidades informadas. No se detalló en forma clara y previa por qué se usarían esos datos. Circulación no autorizada a terceros, transparencia y transmisión, más vale, no se hizo firmar nada, se entregaron la base de datos a un banco sin consentimiento. Fíjense el error, es raro eso que pase, pero es normal, así que no se hagan problema que no es la primera vez que se van a encontrar con este escenario, suele pasar. Y la vulneración del derecho de supresión. La respuesta del área argumentando, esto es lo peor, que infringe la ley. Eso que no puede borrarlo es una excusa. Toda información se puede borrar de una base de datos. Vamos a ver qué soluciones aplicaron. Mire que esto es muy normal que pase, así que veremos qué soluciones aplicaron, a ver con qué nos encontramos. Soluciones. Consentimiento presunto o premarcados. Se debe configurar un formulario web aplicando el principio de libertad. La autorización debe ser previa y expresa. Las casillas premarcadas o el silencio no constituyen conductas inequívocas de consentimiento. Completamente de acuerdo. Tiene que estar la autorización. No pueden haber sin autorización este tipo de preguntitas. Tratamiento de datos sensibles sin justificación excepcional. Debe aplicarse de inmediato la prohibición general de tratamiento de datos sensibles. Al no existir un fin científico histórico debidamente estructurado y anónimo, la recolección de religión y política debe ser eliminada definitivamente del formulario. No puedo, ahí estoy jugando con un arma de doble fuego. No puedo incentivar, no puedo preguntar algo que está prohibido, que son datos sensibles. Y lo dice muy claro en la ley, lo dice muy claro el tema de datos sensibles. Ojo con eso, ojo con las preguntas que hacen en un formulario. Si no tengo autorización de ese titular, está mal, no puede haber ese tipo de preguntas. Ausencia de un aviso de privacidad y finalidades informadas. Se debe implementar un aviso de privacidad en la interfaz de formulario que identifique claramente a la universidad el acceso de la política de tratamiento de la información y los canales para ejercer sus derechos. Derecho de defensa del consumidor. Así que, ojo, si hay algún derecho de defensa del consumidor, pueden recurrir. Circulación no autorizada a terceros. Ahí cuando firmo, cuando transfiere, debe de tener el flujo de información al banco. No tiene por qué el banco meterse con esos datos. Para reactivarlo se requiere de un contrato de transmisión o una cláusula de transferencia donde se debe respetar la finalidad informada. Así que ojo con eso, ojo con los bancos que trabajan para evitar ese tipo de cositas. Y vulneración del derecho de supresión, esa es la peor, creo que es una de las más graves, donde te dicen que no puedes suprimirlo porque no lo puede, en esa etapa la base de datos no puede sacar la base de datos. Mentira. Tiene que haber, tiene que sacarse automáticamente esa información de la base de datos. Se debe de ordenar al área técnica, adecuar los sistemas para garantizar el derecho de supresión. Esto es ordenar, tiene que ya existir, no puede, ya está incumpliendo la ley. Así que ya no tengo, si dejo el dato y no le digo la excusa que no lo puedo sacar, está mal. Algo está trabajando mal en esta universidad.
Así que miren que este caso es muy normal que pase en diferentes instituciones educativas. Esto es normal que pase muchas veces. Y no solamente puede pasar en Colombia, pasa en muchos lugares esto. Estamos vulnerables a los datos sensibles. Si vamos al caso práctico, otro caso práctico que tenemos acá, ¿qué tenemos? En una universidad, la dirección administrativa instala lectores de huella dactilar, empezamos bien ya, y un sistema de reconocimiento facial en las aulas para controlar la asistencia y puntualidad del cuerpo docente. Empezamos muy bien, se darán cuenta cómo viene el tema. Durante la auditoría interna se descubre que la base de datos que almacena los vectores biométricos de los profesores están guardadas en un servidor local, maravilloso, sin cifrar, así que sin protección, así que estamos perfectos. Se imagina qué vulnerabilidad puede haber, al cual tienen acceso los estudiantes en práctica del área de sistema. Maravilloso. Datos sin filtrar y encima tienen acceso los estudiantes de sistema. Además, la universidad utiliza las imágenes de reconocimiento facial para realizar un análisis de su estado de ánimo. Maravilloso, ¿cómo lo hacen? No sé. De los profesores durante la clase y evaluar su desempeño. Un grupo de docentes interpone su derecho de petición exigiendo conocer qué datos biológicos están guardados, pero la universidad les cobra una tarifa administrativa bajo el argumento de que procesar el reporte genera costos de papelería e ingeniería. Ah, vamos, fíjense que estamos perfectos con esto, ¿eh? Perfecto con este tipo de situación. Cualquier coincidencia con la realidad es pura causalidad. ¿Qué tenemos? La problemática, captura de datos sensibles biométricos sin consentimiento del informado. Está de más, creo que está. La huella y el rostro son datos sensibles. Hablamos mucho de esto. Falta de medidas de seguridad técnicas. Los vectores biométricos se encuentran alojados en servidores sin cifrado. Eso es lo peor. Está todo acá, peor. Es peor que el caso anterior. Está peor organizado. Vulneración de principios de circulación restringida. Personal no autorizado. Estudiantes en práctica. Sí, tienen acceso. Miren el estado crítico. Desviación de la finalidad original. Las imágenes faciales para ver el estado de ánimo. ¿A dónde estamos? ¿Hacia dónde va este caso? Cobro de ejercicio, y encima el cobro de ejercicio de derecho. Fíjense que no está cumpliendo nada de lo que dicen los derechos de los que de propiedad de protección de la información. No dice absolutamente nada. No respeta absolutamente nada. ¿Qué soluciones? Lógicamente, captura de datos sensibles. Debe emitir un documento de autorización específico para datos sensibles, informando explícitamente a los docentes que al tratarse de datos biométricos no están obligados a otorgar dicha autorización y que se dispondrán métodos alternativos, como tarjeta de proximidad para el control de acceso administrativo. También que dice falta de seguridad, técnicas y vulneración. Esto es lo peor. Hay una falla de seguridad muy grande porque no está cifrada la base de datos. Se tiene que cifrar, tiene que estar protegida esa base de datos. Desviación de la finalidad original para descubrir el estado de ánimo. Eso prohíbe, debe utilizar datos para un fin distinto que no expresamente autorizado. Y más si usa inteligencia artificial para su evaluación, peor todavía. Pues se requiere una nueva autorización. Y por último, fíjense, el cobro de ejercicios. ¿Para qué? Está prohibido. Modificar el procedimiento de atención para la protección de tratamiento de información. Nunca pueden cobrar algo y encima justificando que tiene gasto de papel y es caro. Así que eso tampoco. Fíjense cómo acá hay que exigir automáticamente, en un caso sencillo que parece que es real muchas veces, fíjense todas las vulnerabilidades que no se están cumpliendo. El contexto donde se está dando esta situación, que no se cumple. Vamos a un caso, otro caso. Investigación médica, focus group y pérdida de información. Así que se imaginan por dónde vendrá el tema. Así que tenemos acá la Facultad de Ciencia de la Salud de una institución de educación superior
Lidera una investigación sobre enfermedades de transmisión sexual en jóvenes universitarios de Colombia. El equipo de investigadores realiza focus group y la diligencia formulario físico con historias clínicas de los participantes. El investigador principal decide guardar toda la información en su computadora portátil. Y miren si se la roban. Para trabajar los fines de semana de su casa. Maravilloso. Fíjense, durante un viaje en transporte público en computador es hurtado. Lo que estamos hablando. 2 semanas después de la pérdida, el investigador notifica, a ver, 2 semanas después, no sé por qué no lo hace en el momento, verbalmente al decano de la situación, pero deciden no reportarlo externamente para proteger la reputación de la facultad. Maravilloso. En vez de protegerlo, está hundiendo. Al mes siguiente, fragmentos de entrevista con nombres reales de los estudiantes son indexados e infiltrados en motores de búsqueda públicos en la web. Maravilloso. En vez de proteger, destruyó esa privacidad. ¿Qué dice? Problemática. Falta de anonimación en el manejo de la información investigativa, sensible, porque son datos sensibles. Falta de control administrativo y custodia física. Sí, completamente de acuerdo. Ocultamiento de un incidente de seguridad. Eso es lo peor. Está todo involucrado. Incumplimiento de los plazos de reporte. También se dilató 14 días completamente. Vulneración del principio de circulación restringida. Y fíjense cómo terminaron expuestos esos datos frente a esta situación. ¿Cuál fue la solución? La primera, falta de anonimato en información sensible. El protocolo de la facultad debe ser reformado. Sí, completamente. La protección de información que involucra datos sensibles es mandatorio aplicar técnicas de anonimato irreversible. No puedo, son irreversibles, son anónimos. En la fase de recolección para que las historias clínicas nunca sean rastreables hasta la identidad civil del estudiante. Tienen que estar protegidos, muy simple. Falta de control administrativo y física, sí. Implementar políticas estrictas de la gestión de datos, el rol oficial de protección de datos. Queda prohibida la extracción de bases de datos institucionales en equipos portátiles no cifrados de los docentes. Si tuviese cifrado por lo menos, pero tampoco. No cifrados. Le regaló la información a la persona que hurtó esa información. El robo de esa información. Ocultamiento, eso es lo peor. No se puede ocultar. La institución tiene la obligación legal de que de denunciar a quien corresponde. Y acá en estos casos hay que replantearse de todos los mecanismos de no hacer una denuncia penal penal o que de acuerdo a la denuncia que corresponda para evitarse sorpresas futuras. Porque la reputación fuera de esto cae, pero hay que ver qué pasa con una denuncia también para protegerse legalmente, al proteger legalmente a esas personas que están involucradas. Y la vulneración masiva del principio de circulación. Y acá lo dice muy claro, ejecutar un plan de mitigación tecnológica de urgencia solicitando formalmente la desindexación de los enlaces de búsqueda. ¿Sí? Si está publicado, aparecerá en las redes, hay que sacarlo de las redes, toda esa información. Puede ser información sensible y privada de las personas. No puede existir, no puede haber divulgación de esa información. Tiene que estar la información cuidada. No puede haber divulgación de esa información. Vamos al caso 4, calificaciones públicas y entornos virtuales de aprendizaje. Así que se imaginan por dónde viene esta situación. Un docente universitario del módulo de posgrado con el fin de fomentar la competitividad y transparencia de sus clases, publica semanalmente un archivo de Excel en un grupo general de WhatsApp de la materia, donde también hay egresados y administrativos invitados. El archivo contiene los nombres de los estudiantes, su número de cédula, las notas detalladas de sus evaluaciones y observaciones disciplinarias de convivencia. Un estudiante que obtuvo una nota deficiente le solicita al docente por chat privado que retire su información de la lista grupal. El docente se niega públicamente en la siguiente clase virtual, argumentando
que las calificaciones de una universidad pública o privada son de interés general y hacen parte de la autonomía de la cátedra. Además, la universidad decide mantener ese registro histórico de notas y amonestaciones en el campo virtual de forma indefinida, incluso si el estudiante se retira de la institución. Maravilloso que no se está cumpliendo nada de la protección de datos personales. Primero, uso de canales no autorizados. Con en la plataforma de mensajería, en este caso el grupo de WhatsApp. Exposición innecesaria de los datos de identificación. Publicación conjunta y nombres, que tampoco está permitido. Los datos son personales. No puedo dar todos los datos de un estudiante, el nombre, apellido, el DNI, todo. Vulneración del derecho de intimidad. Exposición pública de notas y falta disciplinaria, peor todavía. Denegación del derecho de oposición y rectificación. Tampoco el docente tuvo en cuenta lo que pidió el estudiante y encima la institución lo protege. Vulneración al principio de temporalidad, porque la institución lo protege, porque dice almacenamiento indefinido de datos y comportamiento y amonestaciones de alumnos desvinculados. Protege toda la información por más que el alumno no se encuentre en la institución. Eso está prohibido. La información es privada, no se puede divulgar. ¿Cuáles fueron las soluciones? Lógicamente, uso de canales no controlados, no autorizados. Por eso se dice, exposición innecesaria y vinculación. Se debe prohibir de inmediato el envío de estos datos a canales externos de acuerdo a la información académica. Las notas constituyen información privada y su publicación con los datos de los documentos son datos sensibles y pueden generar discriminación. Así que ojo con eso. Tiene que hacerse, como lo dice muy claro, a un usuario en forma individual. Denegación del derecho de oposición, tampoco el docente dio origen, por eso acá el habeas data no está cumpliendo, porque la persona tiene derecho a exigir y también tiene que retirar esas cosas del chat común. No pueden poner todos los datos, y menos tampoco el tema de temporalidad, por eso está muy relacionado al tema de temporalidad. El tema de temporalidad no puede mantenerse y está violando el tema de temporalidad y finalidad. Acá temporalidad no puede mantenerse, tiene que sacarse de esas calificaciones si el alumno no está, chau, hay que eliminarlo y también se pierde la finalidad. Así que ojo con eso, se está perdiendo, hay muchas cosas que acá se están perdiendo. Hay que modificar urgente la qué cosa, la política de tratamiento de información. Si vamos a un caso 5, un práctico 5, dice una entidad prestigiosa de Colombia, universidad en Colombia, adquiere una herramienta avanzada de inteligencia artificial, alojada en un servidor del país de Europa Oriental. Esto es normal, que no cuenta con declaración de nivel adecuado de protección de datos por parte de la SIC. Así que ya empezamos con un primer problema. La herramienta procesa de manera masiva los historiales socioeconómicos, médicos, datos vulnerables, se darán cuenta, académicos y psicológicos, datos vulnerables de toda población estudiantil activa para generar un algoritmo preventivo de deserción. Mentira, datos sensibles, se darán cuenta que eso hay algo que está fallando. Transferencia de información, ¿qué pasa? El sistema arroja una alerta roja sobre un estudiante recomendado suspender preventivamente su renovación de beca debido a la alta posibilidad de abandono por problemas de salud mental detectado en su historial. ¿Con qué criterio lo sabe? Hay que ver. La universidad ejecuta la recomendación algorítmica sin que ningún ser humano revise el caso. Cuando el estudiante indaga los motivos, la universidad se limita a responder de que fue una decisión automatizada de la plataforma Big Data, de la cual la institución no tiene control. Mentira, técnico a los criterios. Así que se darán cuenta en dónde estamos. Transferencia ilegal de datos, porque se envió a alguien que no corresponde, envió masiva información a un servidor, encima de un país desconocido, no está el tratamiento automatizado, sin supervisión humana, aparte no está protegido, decisiones con impacto jurídico, económico, puramente hechos por inteligencia artificial, no hay una supervisión humana,
vulnerabilidad de los principios de finalidad y minimización, uso del historial de bienestar institucional para tomar decisiones de carácter financiero, de becas, no sirve para nada, y aparte hay que ver si es cierto, no hay nadie que valide la información, falta de transparencia algorítmica, aparte la negativa de explicar los criterios, y por último la responsabilidad demostrada. No asume el rol que corresponde a la universidad. Fíjense todo lo que está y no está cumpliendo esta universidad. Estas cosas no la está cumpliendo. Fíjense todos estos elementos que no está cumpliendo. ¿Cuáles son? ¿Qué pasó? Ujú. ¿Cuáles son? Ah, bueno, las cinco problemáticas. Acá, ¿qué haríamos acá? A ver, ¿qué opinan? Con las cinco problemáticas. La transferencia internacional. Así que acá tenemos urgente tomar una protección de datos. O sí tenemos que evitar cuando genero el convenio, cuando hago firmo, cuáles son las responsabilidades que tiene ese organismo, la persona que nos pone el servidor. Y peor en el resto de los casos, el tratamiento automatizado de datos. Entonces, ¿qué pasa con este tratamiento? No puedo confiar en un algoritmo y encima no puedo, estoy incumpliendo qué cosa, con el rol. No puedo, fíjese el tema de responsabilidad demostrada. No puedo evadir, no puedo tener un rol. Fíjense, intento evadir, no puedo desviarme de la atención sin dar una respuesta. Estoy incumpliendo todos los elementos de protección, no estoy respetando la propiedad privada de ese dato. No puedo decirle al estudiante porque un algoritmo se le ocurrió y que es automatizado. Fíjense, finalidad, la temporalidad, encima que queda, no son elementos que están permitidos dentro de la universidad, dentro de cualquier que están violando esos derechos de propiedad del dato, de propiedad privada del dato. Son datos sensibles y no puede tener, no puede, la universidad no está tomando ningún tipo para prevenir este tipo de cosas. ¿Qué hizo frente a ese dato? La solución aplicada. Suspender de inmediato los flujos de dicho servidor, lógicamente, para contratar plataformas en la nube internacionales. Porque eso está violando. Si el proveedor no está cifrado, chau. También que dice, reestructurar el proceso para tomar decisiones. El uso de inteligencia artificial como Big Data no puede sustituir el criterio humano. No hay un criterio humano que lo supervise. Respetar el principio de finalidad, lo que estábamos hablando, los datos compartidos por estudiantes con el área de psicología o medicina de la universidad gozan de reserva legal. Son datos sensibles y solo pueden usarse para su atención en salud, no para alimentar algoritmos. Completamente de acuerdo. Falta de transparencia algorítmica. El estudiante de la facultad dice tiene los derechos de exigir una respuesta y no se la dan. ¿Qué vías se utilizaron para responder? Y menos la universidad. La universidad, el rol del responsable de tratamiento ante el SIC y el estudiante documentando matrices de riesgo de la herramienta analítica para cumplir. La universidad debe cumplir un rol y de responsabilidad demostrada y no lo está cumpliendo porque pide el estudiante información y se la niegan. Le dan cualquier tipo de información. Fíjense la solución. Esto no se puede dejar pasar. Si vamos al último caso de divulgación, ¿qué tenemos? Vamos a ver con qué escenario nos encontramos. Dice, durante el desarrollo de una maestría en la modalidad virtual, la universidad utiliza la conocida plataforma de conferencia, había conferencias en la nube. El docente de la asignatura exige a todos los estudiantes encender sus cámaras web para verificar la existencia y registrar las secciones. Durante debates, varios estudiantes comparten experiencias personales
íntimas y opiniones políticas complejas ligadas a la temática de la clase. El docente, de manera proactiva, decide descargar los videos de la clase y subirlos a su canal personal y público de YouTube bajo el título Debates Académicos de Vanguardia, permitiendo que cualquier usuario de Internet los comente. Un estudiante descubre su rostro y opiniones expuestas en Internet y le escribe al decano solicitando que el video sea retirado de YouTube. El decano le responde por correo que al matricularse en la modalidad virtual, el estudiante cedió explícitamente su derecho de imagen y la confidencialidad de lo expresado en los entornos digitales de la institución. ¿Cuáles son las 5 problemáticas? Captura y almacenamiento de datos biométricos y opciones, datos sensibles sin consentimiento explícito. Desviación, lógicamente, de la finalidad educativa hacia divulgación pública. Vulneración grave al principio de circulación restringida. Ausencia de cláusula de transmisión, de transferencia con el proveedor de la nube. Estamos de acuerdo. Y negación del derecho de oposición mediante consentimiento explícito o de contrato de adhesión. Fíjense que el panorama no es nada alentador. ¿Con qué nos encontramos frente a esta situación? Captura y almacenamiento. La institución debe ajustar su aviso de privacidad en entornos virtuales. Si bien puede grabar las sesiones con fines de auditoría y soporte académico, debe informar previamente a los estudiantes. Esto ahora se está solucionando. Hay muchas veces que sale la ley y es obligatorio y los estudiantes tienen que saber que es obligatorio grabar las clases. Así que esto por ahora, pero ojo lo que se está grabando. También, y ojo lo que subimos. Lo que está mal es lo que subió este docente a la red. El tipo de clase que subió. Hay muchos mecanismos que podemos compartir por un drive, una clase, y ahí hacérsela llegar a los estudiantes, pero no subirla cuando estamos violando datos sensibles, están trabajando con datos sensibles. Por eso ahí está, desviación de la finalidad educativa hacia divulgación pública, la circulación restringida, hacer una clase con opiniones políticas y ese tipo de situaciones que se trataron en la clase, no se está cumpliendo, ¿qué cosa? La circulación restringida. Se está publicando algo que está prohibido. Entonces hay que tener, por eso se sugiere en estos casos, cuando son este tipo de contenidos, trabajar con Google Drive y ahí suben la clase. Ausencia de cláusula de transmisión, transferencia por parte del proveedor en la nube, dice el área jurídica de la universidad, bajo la asesoría del oficial de protección, debe firmar un acuerdo de tratamiento de datos, sí. ¿Para qué? O el contrato de transmisión. Tienen que tener muy en claro cuáles son las funciones del proveedor, garantizando que los servidores cumplan con la medida de seguridad. Tienen que tener seguridad, completamente de acuerdo. Y por eso el último derecho, la negación de derecho de oposición mediante consentimiento explícito, hay que corregir la postura del rector y de las autoridades que ese video de YouTube no tiene que estar. Entonces, no otorgo una carta blanca, sino ese video, cuando son ese tipo de temas sensibles, no tiene que estar subido a un canal en este caso, YouTube. Entonces, hasta acá creo que hemos llegado con diferentes casos de cómo fueron haciéndose, con diferentes casos de lo que es esa producción, de lo que son el derecho de protección, todos los derechos que tenemos. Les pido que vean este video y nos vamos a encontrar en próximos videos.